Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Queremos continuar el día de hoy con nuestra serie de matrimonios, con nuestro tema, un mejor matrimonio. Hoy vamos a tener nuestro tema número 5. En esta parte vamos a iniciar también una aplicación práctica de estas enseñanzas. ¿Qué le parece que nos dediquemos ahora a reducir las discusiones y los malos entendidos? ¿Sí? Mire, esto es muy importante, ya que, mire, como seres humanos sabemos que siempre tendremos diferencias, siempre van a haber entre nosotros situaciones a veces complicadas y nos van a llevar a vivir en algunos desacuerdos. Pero para tratar esos desacuerdos, miren, la verdad no es necesario que nos comportemos desconsideradamente. Tampoco es necesario ser groseros, tampoco es necesario ser maleducados. ¿Sí? A veces tenemos estas actitudes, incluso podemos llegar a ser iracundos o sarcásticos, ¿sí? Ser muy cortantes o esa actitud muy fastidiosa a veces que tenemos o ser ofensivos en el tono de hablar o en las mismas palabras que ocupamos. Mire, ninguna de estas actitudes nos ayuda a resolver nuestras diferencias, y mucho menos a los que somos seguidores de Jesús. ¿Sí? Mire, dice la carta a Santiago, en el capítulo 4, Santiago 4, versículo 1, nos hace la siguiente pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjese, esta fuente del problema, ¿sí? Pues no se halla, la realidad, ni en el mismo conflicto, ¿eh? No se halla tampoco ese problema en la otra persona. Esto, la escritura nos está mostrando que esa fuente del problema está en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Lo que pasa a veces es que deseamos nosotros demostrar que tenemos la razón, ¿cierto? Muchas veces queremos mostrar que quien está equivocado es la otra persona, ¿sí? Lo que queremos generalmente es tener la última palabra. Queremos ganar esa disputa a cualquier precio, ¿sí? Aquí sería muy conveniente un cambio de actitud. Esto es lo que buscamos en estas enseñanzas y de esta manera práctica aplicar todo esto que Dios nos permite. Que podamos nosotros, mediante el poder de Dios, cambiar nuestra actitud, y esto nos va a proporcionar un punto de inicio para reducir nuestros desacuerdos. ¿Le gustaría a usted? Esto de verdad nos ayudaría a mejorar nuestra capacidad para conducirnos como pareja de una manera adecuada, ¿sí? A veces nos comportamos como parejas, mire, muy lejos de lo que el carácter cristiano requiere, ¿sí? En esos momentos de diferencia tenemos que aplicar estos conocimientos. Mire, es cierto que hay personas que, digamos, de todo pelean, de todo discuten, ¿verdad? Que siempre contradicen, ¿verdad? Siempre quieren llevar la contraria, no sé. Y que ellos también dicen ser cristianos, ¿sí? Pero aquellos que se comportan de esa manera, que dicen que son cristianos, pero tienen esas actitudes, que son muy rijosos, muy peleoneros, ¿verdad? Siempre están buscando el conflicto. Tal vez ellos han olvidado lo que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Vemos aquí, la Escritura es muy clara, que todo esto contrasta prácticamente con lo que es el fruto del Espíritu que nos describe el siguiente en el versículo 22, ¿verdad? Todas estas prácticas de las obras de la carne lo que hacen es poner en duda si realmente esa persona que se conduce así
quizás esa persona crea que va en camino al cielo, ¿verdad? Crea que esa persona, él mismo cree o ella misma cree que es cristiana, pero esas actitudes nos hacen dudar, ponen en duda si realmente son verdaderos creyentes. Mire, leamos Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, todas las que acabamos de mencionar, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que las practican, tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Esto nos muestra que es un asunto muy serio, ¿sí? El tener estas actitudes, el comportarse de esta manera. Mire, la conducta de las personas que dicen tener la fe en Cristo debe de considerarse, ¿sí? Tenemos que reflexionar si nosotros estamos teniendo estas actitudes. Porque, mire, sí es cierto que quizás nuestro cónyuge puede ser una persona muy difícil. Es posible, ¿verdad? O bueno, al menos a mí, ¿verdad? Me pudiera parecer que mi cónyuge, que mi esposa es una persona muy difícil. Al menos, a lo mejor esa es mi percepción, ¿verdad? Quizás no sea la realidad. Tal vez para mí me es difícil, pero mire, aún siendo esto, la verdad es que esto no cambia mi responsabilidad delante de Dios. Yo tengo una responsabilidad para responder en estas situaciones, aun cuando son muy irritantes para mí. Recuerde, no nos es permitido para nosotros, los creyentes, delante de Dios, culpar a otros para librarnos de nuestra culpa, ¿sí? No podemos excusarnos de nuestra conducta equivocada poniendo a otros, ¿verdad?, por delante. No podemos hacerlo, esto no nos va a justificar, ¿sí? Ahora, también, esto no significa que nosotros no podamos tener nuestra opinión, expresar una opinión diferente o tener una convicción diferente a nuestro cónyuge. Lo podemos hacer. Es posible, es correcto, ¿verdad? Pero también necesitamos aprender a expresar nuestras opiniones. Tenemos que aprender cómo expresar nuestra opinión a nuestra compañera, a nuestro compañero, hermanas, ¿sí? Sin que esa expresión de nuestra opinión degenere en un conflicto, ¿cierto? Sin que eso termine en una pelea, sin que esto nos haga buscar esas discusiones. Debemos aprender esta parte. Sí, también pues debemos de saber que hay una diferencia entre discutir un asunto y pues llegar a una pelea, ¿no? Y también debemos de aprender cuál es la diferencia. Discutir un asunto es cuando pues ambas partes tienen la oportunidad de presentar su punto de vista, ¿no? Su opinión para ser considerado por la otra parte. Recordar que no es un monólogo, que no nada más es uno el que habla y el otro escucha y ya, ¿no? Sino que es un diálogo entre los dos y tampoco no se trata de conseguir que la otra parte admita que yo estoy en lo correcto y que él esté equivocado, ¿no? Porque muchas veces ya vamos, pero como que ya tenemos la respuesta, vamos con que nosotros estamos bien y lo que nosotros vamos a decir es lo correcto. Y pues tampoco debemos de ir con eso, ¿no? Sino el ir, saber que llevamos nuestro punto de vista, nuestra opinión, pero también estar dispuestos a escuchar, ¿no? Esa también es lo más importante, que el discutir un asunto se trata de escuchar con respeto, ¿no? Y esto no quiere decir que estés de acuerdo con lo que se va a hablar, con lo que se está hablando, ¿no? O con el punto de vista más bien de la otra persona, ¿no? Sino que tenemos que escuchar y pues también dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, ¿no? Y a lo mejor nuestro esposo, nuestra esposa pueden estar equivocados, pero no por eso ya no vamos a escuchar, sino debemos siempre escuchar la opinión de nuestro cónyuge. Pero cuando una conversación se convierte en una pelea, esto debe de terminarse inmediatamente, porque realmente cuando ya es una pelea, ya es un conflicto, pues ya no tiene ningún propósito útil, porque el seguir con esa pelea es algo muy perjudicial,
También podemos ver que cuando hay esas peleas, esas desavenencias entre los padres, y hay esa evidencia, ¿no?, de tensión en la relación como esposos, pues son extremadamente nocivas para los hijos. Sabemos que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que ellos vean, les perjudica, ¿no? Y pues constituye un mal ejemplo. Así como podemos dar buen testimonio, también damos un mal testimonio. Y esto perjudica a nuestros hijos. Y esto, el que vean las peleas, las discusiones, a lo mejor hay puros pleitos, ¿no? Y ellos lo que están viviendo, esto es muy perjudicial para ellos. Y puede que ellos se den cuenta de cómo es la vida, como algunos defensores proclaman, ¿no? De que pues tienen que ver cómo es la vida en realidad, ¿no? Tienen que ver que así es la vida, pero ciertamente no están viendo la vida como debe de ser. Y podemos ver cómo muchos dicen, ¿no? Que vean realmente cómo es un matrimonio, ¿no? En el mundo, donde hay pleitos, peleas, para que, y dicen, ¿no? Para que sepan a lo que va, ¿no? A lo que van a ir cuando se casen. Pero sabemos que en Dios no es así. Sabemos que nosotros debemos mostrar cómo debe de ser un matrimonio conforme a los principios de Dios, ¿no? Donde hay esa paz entre el matrimonio, donde hay ese diálogo y no el pleito. Y pues esos momentos que derivan ya sea en arranques, donde se pierden los estribos, ¿no? Donde se salen de sus casillas, gritan, se faltan al respeto, ¿no? Y explotan, pues eso es lo que deriva, ¿no? Cuando hay esas diferencias, ¿no? Sabemos que cuando nos pasa a las mujeres, ¿no? Cuando no están de acuerdo con nosotras, cuando damos nuestra opinión y el esposo opina lo contrario, explotamos, ¿no? Y nos sulfuramos, gritamos y nos salimos de las casillas. ¿Por qué? Porque no piensa como yo, porque no hace lo que yo digo. Y pues eso no es un diálogo, eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere que haya un diálogo y que tanto hablemos, pero lo más importante es que también escuchemos lo que nuestro esposo o nuestra esposa pues también opinan o nos quieren decir. Y podemos ver que la angustia de todo esto se expresa en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 9. Se los leo. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Aquí podemos ver, ¿no? Como una mujer rencillosa, pues, es lo peor, ¿no? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer así. Muchas veces nosotros podemos llegar a ser esa mujer rencillosa, ¿no? Esa mujer que nada más se la pasa gritando, peleando, buscando pleito, en lugar de buscar esa paz y esa armonía, ¿no? También vamos a Proverbios, capítulo 17, versículo 14. Dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Aquí podemos ver cómo la discordia debe ser terminada en el momento que comienza, ¿no? Y esto es por el bien de todos, tanto del matrimonio como de los hijos, como esto pues ya perjudica, ¿no? A toda la familia. Entonces, por el bien de la familia es que pues esta discordia debe ser terminada, no se debe de dejar avanzar, ¿no? Dice, un cristiano dijo una vez que él y su esposa jamás peleaban, ¿no? Y cuando se le preguntó la razón de ese logro tan notable, él contestó, dice, es que mi esposa se niega a pelear, ¿no? Aquí podemos ver pues que no daba pie, ¿no? A lo mejor el esposo buscaba pleito, pero ella no, le seguía. Así debemos de ser, no seguir la pelea. A lo mejor nuestro esposo tuvo un mal día en el trabajo, llegó de malas y a lo mejor, ¿no? Muchas veces llega buscando con quién desquitarse, ¿no? Y si nosotros le damos pie, pues eso va a acabar mal. Pero si nosotros somos sabias y prudentes, podemos mantener esa paz y que esa pelea no se dé.
¿no? Es lo que debemos hacer nosotras como esposas. Y, y pues nos preguntaríamos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer para reducir los altercados, esas desavenencias? Así es, y pues para esto vamos a ir aplicando algunas herramientas, ¿verdad? Esta como primera herramienta, ¿qué le parece? Tratemos de controlar nuestras reacciones, ¿sí? Tratar de controlar esa reacción, por supuesto, pidiendo al Señor su ayuda en el control de nuestras emociones, en el control de nuestras palabras, de nuestras acciones, ¿sí? Pidiendo ese dominio propio, que podamos nosotros ejercer ese dominio propio, pues es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestra vida, una vida de creyentes, el creyente está gobernado por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Pues en esta parte nos corresponde a nosotros mantenernos en esa comunión con Dios, ¿cierto? Y practicar lo que dice Romanos capítulo 6, por ejemplo, Romanos 6, versículo 6, nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Reflexionando en esta escritura, vemos que en esa comunión con Dios, la palabra nos muestra cuál es nuestra condición el día de hoy. Vamos más adelante, en Romanos 6:11 nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy estamos ya considerándonos muertos al pecado, ya no pertenecemos a ese dominio, ¿cierto? Esa ira, esa furia que desatamos, ¿verdad? Ese egoísmo que queremos nosotros, con el cual queremos nosotros ganar a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, ya tiene que ser quitado porque ya no le pertenecemos al pecado. Hoy somos libres en Cristo Jesús. Dice el versículo 13, Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ¿cierto? Sí, oramos a Dios y en comunión con el Señor recibimos este conocimiento, pues nos corresponde ahora, ¿cierto? Quitar todo esto. Nosotros también tenemos una gran responsabilidad aquí, ya no presentar nuestros miembros al pecado. Dice aquí claramente que tenemos que dejar de practicar todo esto, dejar de anidar esos pensamientos, esas emociones en nuestro corazón, sacarlas, ¿cierto? Nos tenemos que presentar, dice Romanos 6:13, nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos, no de maldad, no de para lastimar, no para obrar algún mal sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa, sino como instrumentos de justicia, ¿cierto? Tenemos que hacer morir todas estas obras de la carne y nos corresponde a nosotros, ¿sí? Y esto es empezar a vivir esa vida en triunfo. ¿En triunfo cómo? Como matrimonios, venciendo el pecado en nosotros mismos. Mire, Proverbios 25:28, por otra parte nos dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, ¿sí? Mire, Proverbios 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vemos aquí estas actitudes, ¿verdad? De que el que no detiene ese carácter, ¿cierto? El que deja ir todo su ímpetu, todas sus emociones se le desbordan, ¿verdad? Es alguien que no tiene sosiego, ¿verdad? No tiene control, no tiene dominio, ¿sí? Todo esto, ¿a dónde le lleva? Al pecado, ¿cierto? Y estamos escuchando y estamos nosotros ya siendo advertidos que tenemos que apartarnos de todo esto, ¿cierto? Liberarnos de todo eso y nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿sí? Aquel que está en comunión con Dios comprende lo que dice la Escritura, lo hace suyo, ¿cierto? Nosotros pues, entendemos plenamente que el hombre iracundo siempre va a traer problemas, ¿cierto? Dice Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, ¿cierto?
Todo lo que vemos aquí, mire, está relacionado con esa, como dice claramente, esa ira, esa furia, dice el versículo siguiente, la soberbia, ¿cierto? Esa soberbia que se muestra en nosotros, lo que nos va a llevar es a perder el control, ¿sí? Y a vivir en una hostilidad en nuestros matrimonios, ¿sí? Esto definitivamente nos advierte la Escritura, tenemos que quitarlo, tenemos que liberarnos de estas obras de la carne, ¿sí? Tenemos que aprender, hermanos, hermanas, no es una cosa fácil, no es algo de la noche a la mañana. Usted que ha seguido estas enseñanzas, que ha seguido estas series, usted se ha dado cuenta que es algo con lo que tenemos que batallar diariamente. Pero hay esperanza, ¿cierto? Tenemos que aprender y mire, hay algo muy importante aquí. Hay que aprender algo muy específico. Vamos a aprender, ¿qué le parece? A escuchar más, ¿sí? A escuchar más y a gritar menos. ¿Qué le parece? Bueno, también otro punto es, aprenda a pasar por alto las ofensas reales o imaginarias, ¿no? Porque a veces ya nosotros en nuestra mente ya hacemos las ofendidas, ya hicimos toda una historia y algo, cuando algo que no es real, ¿no? Entonces también pues de eso debemos de pasar por alto. Miren, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí habla de que tenemos que ser misericordiosos y aunque nos hayan hecho algo real, aunque nos hayan ofendido, aquí habla de que debemos perdonar, que debemos ser misericordiosos, así como Cristo fue con nosotros, como nos ha perdonado, nosotros también debemos hacer lo mismo con nuestro esposo o con nuestra esposa, ¿no? Y también dejar de muchas veces de hacernos los ofendidos cuando con algo que ni siquiera pasó, ¿no? Que solo está en nuestra mente. También eso pues debemos de ver y también de pues ir a Dios también, porque eso pues no está bien. Vamos también a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí vemos que habla de lo mismo, ¿no? Si nosotros queremos que Dios nos perdone o que aún nuestro esposo nos perdone, pues nosotros también debemos perdonar, ¿no? También nosotros debemos de ser misericordiosos, porque muchas veces nosotros queremos que nos perdonen, que sean misericordiosos con nosotros, pero nosotros no perdonamos a nuestro esposo, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Con lo que hizo, podemos decir que sí lo perdonamos, pero se lo recordamos cada minuto, ¿no? Cada 5 minutos, ¿no? Y de algo que a lo mejor ya pasó muchísimo tiempo, pero lo seguimos sacando, ¿no? Y pues eso realmente sabemos que no es perdonar. Sabemos que Cristo no hace eso con nosotros, ¿no? Él nos perdonó y no nos lo recuerda, ¿no? Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, realmente perdonar de corazón y no traerlo a la memoria. Debemos de comprender realmente lo que significa soportar. Sabemos que aquí en Colosenses habla de soportándonos unos a otros. Esto debemos de practicarlo. Esto significa, el soportar significa sobrellevar o tolerar. Debemos de tolerar a nuestro esposo sus faltas o a nuestra esposa, ¿no? Sabemos que no somos perfectos, ¿no? Que aún nosotros también no somos perfectos. Entonces debemos tolerarnos, debemos sobrellevarnos y perdonarnos. Vamos a Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Aquí vemos, ¿no? Que es honra del hombre pasar por alto la ofensa. Y esto es el resultado de su disposición a controlar el enojo, ¿no? A dominarse. Recordemos que la actitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando estuvo delante de Poncio Pilato y sus acusadores, pues cómo fue, ¿no? Él tuvo dominio propio, ¿no? Debemos considerar ese dominio y esa gracia que mostró ahí nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es nuestro ejemplo, ¿no? Y que Él nos dejó
un buen ejemplo y debemos seguir ese ejemplo. Y es una situación, en una situación, ¿no? Alguien podría tener justificada razón para responder, ¿no? Pero si una persona que sabe controlarse bien, podría renunciar a hacerlo, ¿no? A lo mejor tú tienes razón de que te habló mal tu esposo, ya te ofendió y pues sí, yo te tengo que contestar, no me tengo que dejar, ¿no? Pero no, sabemos que debemos tener ese dominio, sabemos que tenemos que renunciar a contestar mal, ¿no? Si él nos contestó mal, sino mantenernos calladas, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que explota y hace todo el pleito, pero si nosotras somos sabias, somos prudentes, no vamos a permitir que se haga más ese pleito, ¿no? Lo vamos a parar y debemos de demostrar, ¿no? Paciencia, humildad y bondad. Y pues esto revela una gran fortaleza de carácter, ¿no? Que se asemeja al carácter de Cristo. Debemos proponernos pasar por alto las ofensas como una práctica diaria, ¿no? Porque hoy sí, pero mañana no, depende de cómo ande de humor, ¿no? Y no, debemos de pasar por alto estas ofensas diariamente, ¿no? Y especialmente en el hogar. Así es, este punto muy importante. Y bueno, un punto más sería que cuando las diferencias son reales y no se puedan pasar por alto, pues que ambos tratemos de resolverlas de una manera razonable, ¿sí? Hay situaciones que sí, no vamos a poder ya contenerlas, ¿cierto? Pero, por supuesto, tenemos vías, tenemos maneras para solucionarlo, ¿sí? Y esto tiene que tratarse de la manera correcta. Y este es el punto práctico, ¿verdad? Viniendo de lo que acaba de mencionar mi esposa, puntos muy prácticos, pues mire, tenemos que tomarnos el tiempo para tratar estas situaciones que ya no podemos pues, pasar, pues hay que tomarlas, ¿cierto? Enfrentarlas, pero ¿de qué manera? Se tienen que enfrentar de una manera adecuada, buscar un momento apropiado, ¿sí? No puede ser en el mismo momento ahí acalorado, ¿verdad? No, tiene que buscarse un momento justo, correcto, ¿sí? Cuando no estemos cansados, ¿cierto? Usted sabe que cuando su ánimo, ¿verdad? Usted se siente agotado o quizás se siente con hambre, ¿verdad? Cuando tiene apetito, ¿verdad? Eso nos descompone, ¿cierto? Si usted viene molesto por alguna situación, tampoco es un momento conveniente, ¿sí? Si usted está irritado, está preocupado por alguna situación también que usted esté atravesando, tampoco es un momento conveniente, porque esto puede ocasionar un pleito mayor, ¿sí? Debemos ambos decidir de una manera tranquila, ¿sí? Calmados, platicando en un tono tranquilo, ¿sí? Enfocándonos en resolver esas diferencias, ¿sí? Recuerde, el punto central es resolver lo que está siendo el problema entre nosotros, ¿sí? Resolverlo. No, el punto no es que yo le gane a mi esposa, ¿sí? El punto no es de que yo gane la discusión a como dé lugar, ¿verdad? Ese no es el objetivo es solucionar nuestro problema, ¿sí? Y en esto también tenemos que aprender a aceptar pues las fallas, ¿sí? Las fallas de nuestro cónyuge, ¿sí? Aprender a aceptar sus errores, sus pecados, ¿sí? Tenemos que aprender también en esta parte a soportarlo. Mire, también tenemos que tomar en cuenta los pros y los contras de lo que estamos hablando, ¿sí? De todos los puntos de vista que se traten en ese momento, debemos considerarlos, ¿eh? No los podemos descartar simplemente porque a mí no me parece importante o porque eso no me gustó, ¿verdad? No, tenemos que tomar en cuenta cada punto de vista que se ha mencionado, las razones que se nos han presentado, ¿sí? Tenemos que considerarlo todo, ¿sí? Y mire, tenemos que ir buscando ponernos de acuerdo, ¿sí? En esta parte tenemos que permitir que otros puntos de vista
también vayan pues a nosotros haciéndonos ver la vida de otra manera, ¿sí? Podamos nosotros percibir las situaciones de una manera distinta, sin que nosotros nos digamos, bueno, pues ya voy a cambiar mi convicción, mi entendimiento. No es llegar a eso, sino que es bueno, es provechoso considerar el otro punto de vista, ¿sí? Es muy importante esto. ¿Y sabe qué es a donde nos está llevando todo esto? Mire, esto nos lleva a un punto como creyentes, insisto, los creyentes tenemos que ahora en esas situaciones mostrar madurez, porque se requiere madurez y fortaleza espiritual para que en esos momentos que son difíciles, ¿verdad?, de reconocer nuestros errores, de soportar los pecados, de soportar los errores de alguien más, ahí se requiere esa madurez y esa fortaleza para que la comunicación nos transmita y nosotros podamos transmitir todos estos principios que van a ser provechosos y nos van a ayudar a resolver las cosas como pacíficamente, siempre resolverlas pacíficamente. Y también puede darse el caso, ¿no?, de que no se puedan resolver estas situaciones entre ustedes, ¿no? Hay asuntos a lo mejor de importancia, pues que no pueden resolver y que por más que tratan, pues no pueden ponerse de acuerdo. Y pues para esto deben de buscar la ayuda de sus autoridades espirituales, ¿no? Es importante buscar esa ayuda y también que acepten que sus recomendaciones pues podrán ser decisivas en el asunto. Sabemos que Dios ha puesto autoridades espirituales también para guiarnos, para exhortarnos, ¿no?, para animarnos, y es importante que vayamos a ellas cuando pues haya un asunto que entre el matrimonio no se puede resolver, ya que pues sabemos que la meta es solucionar el problema y dejarlo atrás. Y pues las disputas que continúan ahí latentes son un gran peligro para la relación entre ambos. No pueden haber esas disputas que estén ahí, ¿no?, que se dejen ahí, se vayan dejando, sino que deben resolverse. Y es importante que si se necesita esa ayuda de nuestras autoridades espirituales, pues vayamos a ellas. Así es, esto es importantísimo. Es como menciona mi esposa, el dejar el problema de siempre. No sé si usted lo ha escuchado así. Es que este es el problema de nuestro matrimonio de toda la vida, el de años. Eso es gravísimo, hermano, hermana. Busque ayuda con sus pastores, vaya con sus líderes, porque esto, mire, como dice mi esposa, el objetivo es pasar esto, ¿sí?, dejarlo atrás, ¿sí? Mire, y en este momento pudiéramos hacernos unas preguntas, ¿sí? Hemos escuchado lo que dice la Escritura, lo que nos habla Dios. Pues mire, ¿qué le parece reflexionar un poco en cómo va nuestra relación, ¿sí? ¿Qué le parece que nos preguntemos? Hoy pregúntese, mírese al espejo y pregúntese, cuando yo respondo a mi esposa, le respondo con gracia, yo le respondo así, esa gracia que viene de Dios, ¿verdad?, ese favor inmerecido, ¿verdad?, esa bondad que recibe alguien que no lo merece, ¿sí? Así como el Señor me trató a mí, ¿yo trato a mi esposa? Varones, nos pudiéramos preguntar eso el día de hoy, reflexionar también si estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad en ese conflicto que traemos como matrimonio de años. Piénselo, a lo mejor hay un conflicto que ustedes tienen, ¿verdad?, de mucho tiempo, y usted siempre se ha dedicado a ponerle la culpa a su esposa o a su esposo, ¿verdad? Hoy está dispuesto a cargar también con su parte de responsabilidad, ¿sí? También podemos reflexionar y preguntémonos si nuestro matrimonio está dirigiéndose por el lugar correcto, vamos por el camino correcto. Tal vez no es perfecto mi matrimonio, pero estamos nosotros en esa búsqueda de un matrimonio conforme a la voluntad de Dios en medio de un mundo imperfecto. ¿Vamos en ese camino? Podríamos preguntarnos hoy. También reflexionemos si estamos pues bien decididos, que aunque nos cueste sacrificios, que nos cueste mucho, ¿sí?, el quitar
el eliminar todas esas actitudes, todas esas palabras que causan discordia en nuestra relación. ¿Está usted decidido a hacerlo? Le va a costar, ¿verdad? Usted sabe que eso le va a costar, pero ¿está usted hoy decidido a hacerlo? A quitar todos esos motivos de discordia que hay entre ustedes. ¿Usted está decidido a hacerlo? También podemos preguntarnos si tenemos como meta, entonces, el reducir estas disputas en el hogar, ¿sí? ¿Está usted decidido a bajar todo ese nivel de conflictos, de pleitos? ¿Sí? ¿Está usted dispuesto a que en su hogar vayan disminuyendo? Y bueno, también, si no está usted dispuesto, ¿verdad? ¿Se vale? Contéstese a usted mismo, ¿por qué no estoy dispuesto? ¿Verdad? ¿Por qué no quiero ir por este camino de ir reduciendo los conflictos, reduciendo los problemas, las desavenencias entre nosotros? Mire, definitivamente esto va a ser lo mejor, ¿sí? Que nosotros estemos dispuestos a cambiar esta manera que hemos llevado, ¿sí? Resultará de gran edificación para nuestro matrimonio. Tenemos que pues hacerlo una prioridad, ¿sí? Dios desea que nuestros matrimonios cumplan el propósito, ¿sí? Es por eso que hoy la prioridad es reducir nuestras discusiones y nuestros malos entendidos. Vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando y que el Señor nos dé su gracia, su poder para seguir adelante en este camino. ¿Quiere usted? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu infinita misericordia, por tu gran paciencia que hoy muestras con nosotros, Señor. Gracias porque nos sigues hablando y nos das estas enseñanzas, porque tú quieres matrimonios diferentes, tú quieres que tu plan perfecto se cumpla en nuestros matrimonios, tú quieres esos mejores matrimonios cada día, Señor. No somos perfectos ni seremos perfectos, pero seremos matrimonios que están deseosos y perseveran y trabajan en tu gracia, en seguir tu ejemplo y tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos el día de hoy. Muéstranos aquellas cosas que tenemos que dejar, aquello que tenemos que quitar, que ha estado produciendo conflictos y problemas en nuestro matrimonio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad de seguir compartiendo su palabra y pues no resta más que despedirnos y si Dios permite nos veremos la siguiente oportunidad. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas noches.